Nosotros somos amor. Somos familia y somos amigos. Somos fracasos y somos éxitos. Somos una perfecta imperfección. Bueno, estos somos. Bueno, comenzamos con este podcast número 13. Es un poco... Todavía no sabemos bien sobre qué puntos vamos a tocar de este tema que es muy amplio, creo yo. Ahorita les vamos a decir más o menos de qué es. Les va a interesar bastante porque todos hemos pasado por esto. Cada día hacemos cosas nuevas. Sí. ¿Cómo estás, Ma? Bien, hijo, contenta. Les pedimos una disculpa porque tuvimos ahí algunos atrasos técnicos y estamos subiendo podcast, creo que retrasado, pero contenta por estar de vuelta. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, este tema que vamos a tocar hoy son las primeras veces, ¿no? Sí. Y no necesariamente son primeras veces de esa primera vez que ustedes están pensando. Ajá, claramente. Este tema va muy amplio, desde la primera vez que caminaste, la primera vez que hablaste, hasta la primera vez que, no sé, emprendiste, ¿no? Ajá. Creo que la primera vez en algo es algo muy importante. Es algo que, sin duda, una vez que empiezas con alguna actividad, debo escuchar así como diccionario, que comienzas con una actividad que vas a desarrollar, la segunda vez te va a salir mejor, la tercera vez mejor, la cuarta vez mejor. Todo es cuestión de siempre estar... De ir aprendiendo. Ajá, de ir aprendiendo, ¿no? Y de ir haciendo experiencia para que la siguiente vez sea mejor, sea menos doloroso, sea más agradable, sea menos tortuoso, complicado. Menos complicado, sí. Y siempre va a mejorar. Sí. Siempre va a mejorar. Tu primera vez, creo que, por ejemplo, no sé, en algún deporte, siempre va a ser un desastre. Sí, casi siempre. A menos que seas un superdotado, claro. Ajá. Sí. Pero sí, por ejemplo, digo, no sé cuál sea tu primera vez que más te haya marcado. Pues yo creo que fueron muchas, pero... Por ejemplo, hacer trámites ya en tu modo adulto. Ah, sí. La primera vez es así como, ¿y dónde está el papel? ¿Y dónde está la ficha de pago? ¿Y quién me va a ayudar? A chamaquear. Ajá, pero creo que la primera vez que yo pedí trabajo como tal, me hablaron para decirme que tenía que ir a una segunda entrevista y yo estaba de vacaciones en la casa de mis abuelos. Uh-huh. Y mi papá me dijo, sí, toma un vuelo. Regrésate tú sola, que se quede allá tus hermanos y tu mamá, y vienes y vas a hacer todos tus trámites. Esa vez yo me sentí súper empoderada porque mi papá me dio toda la libertad del mundo. Yo llegué a la Ciudad de México, me anotó cómo me iba a ir porque aunque tenía coche, no era conveniente que yo me fuera en carro. Sí. Y terminé quedándome con el trabajo, pero... ¿En qué era? ¿En el del banco? En Banamex, ajá. Aunque yo había tenido otros trabajos informales cuando trabajé como cajera en Banamex. Me acuerdo que me fui a la estación del metro Etiopía. Es lo único que recuerdo. Sí, hoy me dices cómo me fui, no lo sé, pero sí recuerdo la estación del metro. Sí, es complicado. Y para algunas cosas es muy divertido, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que viajas. Solito, Ajá, sí. ¿solo? Digo, yo viajé, ¿cuándo? ¿A los 8? A los 8 fue la primera vez que te fuiste solo a la Ciudad de México. Pero no fui completamente solo, o sea, no todo lo hice yo solo. No, llevabas una sombra, sí. Sí, pero por ejemplo, cuando ya viajas solo, que tenía 17 años, creo. Sí. Ahí sí viajé completa. O antes, no sé. Pero sí es eso de... Sí te da miedo. Te da miedo esa primera vez. Pero una vez que ya vas y lo haces y... Te diré que yo... Es padre viajar solo. La semana pasada que regresé de la Ciudad de México, porque fui a acompañar a mi mamá. A la vacunación. A lo que viene siendo la vacunación. Que gracias a Dios ya tiene la primera dosis, ella y mi papá. Fue la primera vez que me hicieron abrir mi maleta en el aeropuerto. Sí. Y la verdad es que sí me sentía, ya sabes, como en alerta aeropuerto. Ya, o sea, ya me veía yo esposada sí, o esposada a un poste, ¿no? Porque me hicieron abrir mi maleta y nunca me había pasado. Alguna vez me dijeron, lleva un envase de mayor cantidad de líquidos, pero que me hicieran que yo abriera mi maleta para revisarla, es la primera vez que me pasa y he viajado
he viajado en avión y sí sentí así murciélagos en el estómago. Es como también la primera vez que te asaltan. Ahí sí Es no, horrible. por ejemplo, ahí sí no entra la segunda vez, siempre va a mejorar. No creo que me mejore. Pero la realidad es que cuando ya tienes esa experiencia, ¿Te asustas ya dices menos? la siguiente. No ¿O quiero te decir. preparas? Te preparas psicológicamente un poco y te vuelves más precavido. Sí, sí. Si no aprendiste la primera vez, la segunda vez va a ser peor, pienso yo. Sí, yo, por ejemplo, pienso en los paracaidistas, en los que en realidad se dedican a hacer paracaidismo. Sí, Me imagino la primera vez que se avientan con tanta adrenalina y tanto en su sistema nervioso, ha de ser un boom, ¿no? Sí. Pero ya las siguientes veces, por ejemplo, hay unos paracaidistas de Red Bull. Bueno, son como paracaidistas, son como estos que se ponen sus trajes y vuelan así como ardillas. Ah, sí. Ajá. Esos a mí me darían ganas de intentarlo, pero claramente no lo puedo hacer yo solo. Me voy a estrellar. Claro. Pero, o sea, ¿cómo la primera vez ellos... La primera vez que ya se avientan solos, Ajá. ¿no? Que ya Debe de dicen, ser. yo hoy voy a organizar este viaje para yo aventarme. Ajá. O los que Sí. caminan los hilos de extremo a extremo de montaña. Sí. Debe ser muy difícil la primera vez. Yo creo que también depende de qué primera vez se trate y cuánta adrenalina, ¿no? te produzca. Sí, sí, Porque obviamente manejar la primera vez tú solo, pues sí te da miedo, sientes que todos Sí. los trailers son el doble de anchos, todos van a chocarte. pero eventualmente se va haciendo un Costumbre. ya sabes que puedes aventar la lámina, ya sabes que puedes evadir algunos inútiles que andan por ahí manejando, Ya sabes los baches. ya te conoces los baches. Yo la primera vez que manejé en carretera, en un tramo ya considerable, fue cuando nos venimos a vivir para acá, tu Ajá. papá y yo. Como yo desde que salí de la casa de mi mamá estaba llorando, entonces tu papá apenas salimos de la ciudad me dijo, ¿quieres manejar? Y él sabía que era la única manera que yo iba a dejar de sufrir. Entonces, la realidad es que hasta que lo hice, o sea, hasta que llegamos al punto donde él me dijo, está bien, ya te calmaste, yo voy a tomar aquí el coche, reflexioné que era la primera vez que yo manejaba en carretera en esos tramos, sobre todo en un tramo tan grande, Sí. porque antes de eso yo había manejado ¿Cómo cuántas horas manejaste? como 3. Ok. Había manejado en carretera, pero no esas distancias y además iba mucho más relajada. Ese día sí sentía mucho Tenías presión también. mucho estrés. Yo dije, primera vez, o sea, me acabo de casar, salgo de la casa de mis papás, que vaya yo a estampar, pues no iba a estar interesante. No, porque te acaban de soltar y ya va a ser tu Y relajo. ya se estrelló contra una pared. Sí, sí, sí. Pero yo creo que las primeras veces, sobre todo las que no son tan planeadas, Sí, pues se pueden disfrutar, ¿no? Son La las primera vez a lo mejores, mejor, creo. como decías tú, que haces un viaje o la primera vez que sales con un grupo de amigas o un grupo de amigos ya sin tanto el estrés o el cuidado de tus papás, que ya te vas tú solo, que ya regresas tú solo y que además piensas, lo superé, lo hice, fui, vine y no se pasó murió nada. nadie, ¿no? Sí. Ujú. Yo una de las cosas que me hubiera gustado hacer como primera vez, todavía no puedo, ojalá algún día pueda, ¿no? Si soy famoso y así, Ujú. es jugar en un estadio así lleno. O sea, imagínate esos jugadores que debutan, como Diego Lainez, por ejemplo. Con el estadio a tope. Con el estadio a tope, así te meten y la gente empieza a gritar. Y bueno, hemos escuchado a varios futbolistas que dicen que dentro del campo se escucha todo lo que gritan. Sí. O sea, es imposible no escuchar. Y creo que ha de ser una sensación muy, muy padre. Digo yo que soy aficionado al fútbol. Sabes que imagínate eso, un mundial o unas olimpiadas. Unas olimpiadas. Para los, bueno, los nadadores Ujú. debe ser muy complicado también. Sí, porque se requiere un nivel de concentración para muchos deportes Vi- que en el fútbol ellos ya lograron. Vi un nadador español hace poquito. Ujú. Me salió en recuerdos en TikTok Ajá. de lo que había pasado en las Olimpiadas de Londres, Sí. creo. Fue a nadar como sus primeras Olimpiadas y ya ves que se preparan, ¿no? Para salir de la plataforma para aventarse y nadar, ¿no? Ujú. Ida y vuelta. Y sale en falso el chavo. Y entonces, bueno, empieza a llorar, se enoja claramente y deciden darle una segunda oportunidad para que pues empiece. Al Sí. final el chavo llegó en último lugar. Pero imagínate ese estrés de tu primera vez y así. Y la cajeteas. Sí. Pues sí, es como la primera vez que chocas.
También. También Sí, ¿va? te sientes de la ¿Y luego piñata. afuera de tu casa? Y con un carro ¿Y estacionado. con un carro estacionado? Sí, debe Cosas que le pasan a Luis. Sí, es feo. Es feo. ¿Y qué me dices de la primera vez que te pones una borrachera? Es feo. Yo me la puse en el peor de los lugares y me fue muy mal y juré nunca volver a hacerlo ¿En dónde fue? en la casa de mi abuelita. Con tus primos. Perdóname, mamá. Sí, con mis primos. Yo organicé todo el plan. Buenos primos. Sí, yo sabía que el plan era casi perfecto, pero pues el tequila tenía otros planes para mí. Sí, sí. Y lo que pudo haber sido una aventura... ¿Dijo tu primera vez? No, y además lo que pudo haber sido una aventura de la que me riera y que todos sintiéramos que habíamos evadido la ley y nadie se hubiera dado cuenta que bebimos, Fue todo lo pues no contrario. fue así, todo lo contrario, todo el mundo se dio cuenta, me súper regañaron, porque además pues yo era la líder de la manada. ¿Vomitaste? Sí, horrible, horrible. Estuve como 5 años sin poder ver el tequila, pero ni la etiqueta. Te asqueabas al Sí, verlo. horrible. Sí, debe horrible. de. Pasa. En veces. En veces pasa. Sí, sí. Pero Es feo. ¿y qué tal la primera vez que te cambian de escuela? O sea, ya cuando estuviste mucho tiempo con los mismos compañeros. A eso iba también. Bueno, primero vamos a tocar ese tema de la escuela y después la primera vez que te operan. Sí, sí. Bueno, cuando te cambias de escuela, ¿tú estuviste en diferentes escuelas? ¿A ti te cambiaron? Sí, yo estuve toda la primaria en una escuela y me cambiaron de secundaria para la secundaria, pero para mí el choque fue mucho porque no solo me cambiaron de escuela, Sino de sino turno, que sino que nos cambiamos de colonia, de barrio. Entonces, en la secundaria yo no tenía ningún conocido. Sí, también cambiarte de casa es complicado, creo. Sí, porque finalmente creo que es como O sea, en esa que etapa. tienes que volver a hacerte de tu círculo de amigos. Y acostumbrarte también. Y socializar es una de las cosas que para los seres humanos es indispensable. Entonces, si llegas medio queso a alguna escuela y te cuesta trabajo, yo reconozco que a mí en la secundaria me costó trabajo al principio, porque el primer mes estuve en el turno de la tarde. Sí. Entonces, cuando me cambian al turno de la mañana, que fue lo que yo hice, muchos se conocían desde la primaria, ya tenían sus grupos de amigos. Yo me cambié y no conocía a nadie ni remotamente porque yo venía de otra delegación. Sí. Entonces, me costó mucho trabajo al principio y hoy por hoy es algo que agradezco porque pues también esas primeras veces que no son tan agradables te sirven, te hacen un poco más fuerte. Sí, también me acuerdo de, por ejemplo, otra, que cuando tú diste tu primera cata, me imagino, Sí, te pusiste muy nerviosa. sí. Y creo que fue algo que me pasó a mí también cuando hice mis primeras fotos para algún cliente. Ujú. Me puse muy nervioso, que hasta yo te dije, no es que tengo nervios. Y hasta la fecha me pongo nervioso, pero me controlo. Sea lo que voy y pues lo termino haciendo bien siempre. Pero esas primeras veces te enseñan a valorar tu esfuerzo también. Sí, a corregir, ¿no? Ajá, más bien, esa primera vez te recuerda todas las veces que las siguientes. Ujú. Y ahí es donde ves el esfuerzo y el camino andado. Sí, porque no, a mucha gente le debe de pasar que por su trabajo tiene la oportunidad, no sé, de dar una clase, de dictar un curso, de hacer un poco lo que nosotros hacemos. Cuando ves las primeras fotos tuyas, dices, a la bestia, ¿y cómo me pagaron por Sí. esto? No son ni remotamente buenas. Sí. O ves los primeros videos que hiciste, ¿no? Ujú. Aunque hay unos trabajos que son muy buenos y que se volvieron, creo yo, entrañables para ti, como aquella fiesta de cumpleaños de un señor que cumplió Sí, sí. 75 años, me parece. Sí. Yo creo que ese video para todos fue entrañable por muchas razones. Pero cuando ves esos videos comparado con lo que estás haciendo ahora, tú dices, pues no era tan bueno. Ajá. Y a mí me pasa con las catas. Siempre para mí la cata del día de hoy es la más importante. No importa si son 5 clientes, no importa si son 3 clientes, no importa. Pero yo me acuerdo que la primera vez que di una cata con un salón con 300 personas fue, o sea, yo veía aquello como un monstruo, ¿no? Pero es que de todos modos se impone. Sí. Es mucho. Pero ¿qué me dices de la cata que di, que eran 20 personas? Bueno, solo que pero- entre ellas estaba Maricel Presilla, Sí, sí, sí. que para mí era así como... El top. Sí. Es como, me sentí como si yo fuera a dominar el balón junto a Messi, Sí. pues, ¿no?
Entonces, ese día yo te lo dije a ti, yo estaba muy nerviosa. Y fue una primera vez que nos dejó a todos un gratísimo sabor de boca, pero las rodillas me chocaban una con otra. Porque Sí, era tuve algo mucho que miedo. ya habías hecho, o sea, ya habías tenido una primera vez en eso también. Ya Pero había fue estado. una primera sí. vez con Maricel Presilla en la mesa. Claro, claro que para quienes no la conocen, Maricel Presilla es la presidenta de una de las cofundadoras del Instituto Internacional del Cacao y el Chocolate, y hacía 2 días me acababa de dar la primera certificación. Sí. Entonces sí fue mucha Y presión. luego te cayó de sorpresa, o sea, no sabías que iba a llegar. No sabía, no, capaz si yo sé y hubiera cambiado todo mi Luego, discurso. era a lo que ibas hace ratito, ¿no? Que las primeras veces espontáneas son las que te llegan. O sea, las que te marcan, pues, podría Sí, sí, es como la primera vez que das un beso y no sabías qué iba a pasar, ¿no? ser. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que a mí un niño me besó la mano, yo tenía 12 años. Y me besó la mano porque estábamos haciendo una obra de teatro y yo era la reina Isabel y él era Cristóbal Colón. Y me tomó la mano y me la besó y yo te lo juro que sentí electricidad. O sea, fue como una sensación, no fue desagradable, no fue una sensación desagradable y me besó la mano. Sí, sí. Pero era algo que yo no esperaba que sucediera. O sea, él iba a tomarme la mano solamente. Sí, Pero- pero cuando vas a besar a una niña no le dices, oye, más chance. Pues no, pero yo creo Bueno, que ahora sí ya yo creo que debes de ahora pedir chance, ¿no? yo creo que ahora sí, yo creo que ya los besos robados No funciona. ya no. Necesitas llevar un contrato, Sí, de preferencia. ir con tu abogado. Una autorización, claro, claro. Y saber que si ella te dice no a la mitad del beso es Parar. no. Sí, sí. Sí, sí, es complicado. Se va a volver complicada Y- esa situación. Por ejemplo, la primera vez que también yo me cambié bueno, que ustedes me cambiaron de colegio, Ujú. igual fue para la secundaria. No fue, los primeros días son difíciles porque llegas y vienes con una generación, el Colegio Tabasco en ese entonces era muy unido. O sea, esa Ujú. generación era muy unida, pues ya nos separamos. Pero, o sea, llegar y que te vea, llegamos 3 nuevos del mismo colegio, Sí. pero en diferentes salones. Los separaron No, a los no, tres, ajá, nos además. separaron. Entonces, y eran 5 salones. Ahora por 5 eran como... 150 de la generación. Ajá, eran como 150 Y en tú total. venías de un colegio donde eran Dos 40 de la grupos. generación. Ajá. Entonces, el cambio Fue fue radical. grande, Sí, sí. fue muy- Alejandro venía de un kinder donde eran creo que 10 niños Ajá. y lo cambiamos al colegio Tabasco que eran 4 o 5 Pero eso grupos. también sirve porque él es más... o sea, Es mucho más sociable. Ajá, es mucho más sociable. Sí, no sé qué va a pasar ahora que empiecen las fiestas de 15 años, pero ese güey lo invitan a todo. Sí, sí, sí. O sea, de pronto me dice, mamá, voy a ir a la fiesta de Tal. Ramirito. Y dije, ¿quién es Ramirito? Ah, uno de sexto, uno de primero, uno de... Porque además Alejandro es ajonjolí de todos los moles, entonces... Se lleva con todo el mundo y se Sí. lleva bien, que es lo bueno. Sí. Pero yo me acuerdo que la primera vez que lo llevamos al colegio Tabasco, lloró mucho. Y te alcanzó a la salida. Porque Y lloró como un mes, además. para los que no conozcan el Colegio Tabasco, los que nos escuchen en otra parte, como de la entrada a donde está primaria tienes que caminar mucho. Como 200 metros. 200, 300 200, metros. 300 metros. Entonces mi mamá lo va y lo deja a la primaria. Y bueno, tienes que pasar por secundaria y prepa. Ujú. Por los Bueno, patios. mi mamá ya se había regresado, ya estaba por salir y mi hermano corriendo se regresó. Sí, ¿verdad? me alcanzó, porque en esa parte del colegio es de tránsito libre. Ajá. Entonces él salía corriendo hasta la puerta y llorando como la Magdalena. ¿Cuántos años tenía? ¿7? 6, cosa que tú en la primaria, cuando llegaste a Colegio Champal, nunca pasó porque el colegio era más chico. Sí. Entonces tú te sentías como más en confianza, más Yo arropado. creo que también las primeras veces, ahorita me vengo acordando, la primera vez que das, o sea, que sientes como adrenalina, es la primera vez que das un discurso. O Sí. tu primera vez que te sueltan así a hablar con gente. Sí. Por ejemplo, a mí me pasó en Misiones. Ujú. Una vez, fue en el Estado de México fuimos. Y Gerardo me dijo, ¿vas? Y le dije, no, pero no me preparé. No, pero vas, habla. Y le dije, ¿cuánto tiempo? Yo dije, 15 minutos, ¿no? Y ya Gerardo acaba. 40 minutos me pidió. Ala, no, yo no supe cómo le hice, pero pues lo saqué y estaba muy nervioso. Muy nervioso. Oye, ¿y qué me dices de tu primera vez de algún encuentro policíaco? Por ejemplo, esa vez que nos chocaron, se nos estampó el muchacho en la motocicleta. Ah, sí, es Porque feo. No, yo... yo creo que esa fue una primera vez desagradable para ustedes. Sí. A mí fue la primera vez que me chocó un motociclista también y la pasamos mal. Sí, yo me enojé mucho. Yo sí quería bajar Porque cabe A aclarar pelear, la que, neta. que yo estaba detenida
O sea, veníamos circulando, había un carro como a 6 carros de mí porque que se paró. si hubiera sido nuestro error, ni modo. O sea, no nos enchilamos porque No. sabemos que fue nuestro error. Pero mi mamá estaba parada. Parada, esperando que el carro de 6 carros más adelante diera una vuelta en U. Y alcancé a ver por el retrovisor que el muchacho salió de un local en su Y agarró motocicleta, el teléfono. volteó a ver el teléfono y lo vi derechito cómo se nos estampó en la parte de atrás. Y al principio pues te bajas preocupada porque dices, este güey ya se partió la cabeza en dos. Yo no Pero vi el choque. Pero ¿qué tal lo cuando él sentí. se levantó íntegro con la motocicleta hecha pedazos y nuestra defensa sí, igual? sí. Y entonces pasas del mood del temor al que él se haya lastimado Vale, no. al coraje de eres un idiota porque venías viendo el teléfono No, sí. y a que enseguida Salir así, a una policía de la nada cuando las necesitas. exacto, llegar a una patrulla. Y luego, bueno, te pidieron mordida y todo, ¿no? No, fue un oso. Pero bueno, al final lo pudimos resolver porque pues llegamos a un acuerdo porque ellos sabían que el muchacho había tenido la culpa. Sí. Y a mí hubo una primera vez que desafortunadamente nunca le he tenido que repetir, una vez que agarré un ratero que le pegué. Ah, sí. Y acabé la delegación y salimos en la tele y todo, pero afuera de Pino Suárez, de la calle Pino Suárez, ahí le arrebataron una cadena a una tía y yo, la realidad es que sin pensarlo, Sí. corrí tras el muchacho y le di una patada en la espalda y lo tiré. Pero lo agarraste. Sí, lo agarré. No creo que haya sido lo más inteligente que haya hecho yo en mi vida, ¿Por qué? pero lo agarré porque y si no hubiera sido así, Ah, si hubiera tenido un arma o algo. sí, la historia hubiera sido diferente. Pero lo agarraste de espaldas también. Pues sí, porque de güey me le pongo de frente. Sí, es padre las primeras veces y más cuando acaban así, ¿no? Oye, Chistosas. ¿qué tal la primera vez que nos tiramos todos juntos de un tobogán? Ah, en Cuando fuimos a Cancún. Cancún, que Ale iba muy chiquito, No, en bueno. estas como lanchas flotantes, Ajá, son como donas. que unas ¿Grandes? ¿Grandes? para 4 personas, 5. Ajá, en el Wet n Wild. Sí. Ala. Alejandro, o sea, imagínense, bueno, sí lo han visto en esas películas animadas donde entra mucho aire a la boca. La boca llega a las orejas. Ajá, así, literal así Alejandro, mi hermano. Pero Así. además iba muy contento, Iba se muy subió contento muy subiendo, feliz. Ajá, y bajó y toda la Sí. boca así hasta las orejas se le Y iba. luego, Ale, ¿quieres otra vez? No, ya no. Sí, también. ¿Qué más ha hecho Alejandro así que le cause, o sea, esa reacción? No recuerdo, pero han sido muchas. Bueno, nosotros tenemos la mala costumbre de asustarnos, ¿no? Hay algunos espacios en la casa donde Punto aguardas muerto. un poco pacientemente y Escuchas sale que el otro. viene y sales. Sales brincando. Nosotros 3, tu papá en ese juego no participa. Y parecería una estupidez. Hemos tenido muchas primeras veces y no aprendemos. Sí, Porque sabemos que el otro está ahí y vienes tú bien confiado y te sale. y te sale, sí. Entonces, yo creo que también, ¿sabes qué otra primera vez es gratificante? Cuando te pagan, la primera vez que te pagan. La primera vez que te ganas tu dinero así. Yo no me acuerdo cuál fue la primera vez. Bueno, creo que la primera vez fue cuando trabajé con mi tía Diana. Sí, La primera vez así oficial, Sí. porque ya había trabajado antes, pero no había sido la paga. sí, tan de grande, esa, ajá. sí. Generosa. Ajá, generosa. Trabajé, ¿qué será? ¿2 semanas? Sí, 2 semanas en un taller. Ok, en un taller de serigrafía, ¿no? Sí. Serigrafía. Ahora, imagínense, iba de 9, Como a 4 de la tarde. no más. Sí. 5, 6. Sí, salías oliendo a tinta y a tiner. Feo. Bueno, trabajaba mis 8 horas, ¿no? Sí, pero además yo creo que te la pasaste bien y aprendiste, ¿no? Agarraste barrio. A eso iba. Agarré barrio. Mucho barrio agarré. Porque trabajé con ellos, con los que estaban ahí. Ujú. Y aprendí muchas cosas ahí que no sabía sobre cómo se hacen las playeras, cómo se pintan los envases esos que vemos a veces. Y es padre. Y te es padre. trataron bien. Ah, ¿no? me trataron bien. Sí, Te sí, trataron sí. bien. Sí, ninguno fue gandalla. No, yo creo que fue un primer trabajo que fue Bueno, bueno, fue generosa la paga. fue generosa la paga. Fue mucho trabajo. Me acuerdo que Mucha llegaba chinga. molido. Sí. Llegaba molido porque pues no parábamos. Y todo el trabajo que hacía, o sea, no era como un trabajo de oficina donde yo podía sentarme así un ratito. No, siempre fue parado. Parado en el Hincado. calor, en un taller. Sí. Ajá, y después llegué a necesitar dinero y fui con mi tía otra vez para trabajar. Ujú. Y trabajé igual. Y ahí fue donde descubrí que las playeras, para que se sacaran más rápido, las metían a un horno. Ujú. Ahora imagínate en un espacio de... ¿Cuántos metros eran? Yo creo que era Como como unos de 12 metros cuadrados. 12 por 12, yo Ujú. creo.
A 12 por 12. Ajá, como 12 por 12. Y éramos como 5. Sí. Unos pintando playeras, otros metiendo en el horno y yo sacándolas del horno y doblándolas. Ahora imagínate eso así. En verano. En verano. En Tabasco, Sí fue. sin clima. Sí, fue por estas fechas, Sí, de hecho. fue en vacaciones de Porque verano. ya venían las votaciones. Sí. Sí, Sí. sí es cierto. Pero yo creo que todas las primeras veces te dejan una experiencia, no siempre un grato sabor de boca. Sí. Y bueno, para esa primera vez que todo el mundo seguramente le está dando vueltas ahí en la cabeza, también uno tiene que estar preparado. Sí. Es una primera vez de la que tú y yo no vamos a hablar En este momento. de manera pública. En este momento todavía no. No es tiempo. Hasta que todos tengamos algo que 2000 contar. reproducciones diarias y jala. Pero yo creo que las primeras veces te dejan una... Y al final, todos los días estás teniendo primeras veces. Sí. ¿No? En cualquier momento sucede tu primera vez en algo que no te des cuenta. Sucede. Y al final yo creo que uno tiene que aprender a aprovechar y hacer de todas las primeras veces un momento Único. memorable, único, del que aprendas, para bien o para mal. Y bueno, para todas esas personas que nos escuchan y todavía no se atreven a hacer esa primera vez, si quieres hablarle a la niña que te gusta, si quieres subir una montaña, si quieres sacar tu podcast, si quieres sacar un cortometraje, tu primera canción, lo que sea, pues inténtalo. Sí. Chicle y pega. Yo y de todos modos vas a aprender. Tengo ganas de hacer algo por primera vez y yo creo que antes de que termine el año lo voy a hacer. Es algo que tiene que ver con un miedo que tengo y que con un poco de suerte te voy a convencer para que lo hagamos juntos. Creo que yo sé qué es. Sí. Acabo de ver una amiga que lo hizo, iba muy sácale punta y a la hora de la hora casi se hace pipí. Pero creo que es algo que si no lo haces... Vamos a lo grande mejor. No, vamos a empezar por ahí. A lo grande. Vamos a empezar por un puente. No, vamos a empezar por un puente. Les contamos cuando pase, si es que pasa. Sí, nosotros les informamos de todos modos. Lo vamos a subir a nuestras redes, se van a enterar. Sí. Se van a enterar. Y bueno. Estos somos.